Hola a todos, esto es la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del día 10 de diciembre de 2023, segundo domingo de Adviento, es el siguiente. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Marcos 1:4. Estamos en el Adviento y por tanto las cuatro figuras del Adviento ya sabemos que son el profeta Isaías, Juan el Bautista, que vamos a ver ahora, la Virgen María y San José. Sobre este versículo hay traducciones que omiten se presentó Juan en el desierto bautizando, sino simplemente dicen se presentó Juan en el desierto predicando un bautismo de conversión. Debe ser cosa de los textos. De Juan el Bautista ya se decía en Lucas 1:17, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos, haciendo buena la profecía de Malaquías 3:23 y siguientes. Nos cuenta San Marcos, se presentó en el desierto, pero es que luego nos cuenta que iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, etc. Claro, esto les recordó a los judíos al profeta Elías claramente. ¿Y por qué digo esto? Porque en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, se nos dice, le respondieron, uno vestido de pieles y con una faja ceñida a la cintura. Él, Ococías, reconoció, es Elías. Y tanto en el Evangelio según San Mateo como en el Evangelio según San Marcos, aquí os pongo las citas, el propio Jesús dice de Juan el Bautista, Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Porque Juan el Bautista fue humilde incluso hasta la muerte. Su muerte la provocó el capricho de una señora durante una fiesta de cumpleaños. La práctica del bautismo era una práctica usual dentro del judaísmo rabínico, en los fariseos, etc. Era un símbolo, pues eso, de conversión y de cambiar de vida. Se nos aparece Juan el Bautista como profeta, pero también es sacerdote, porque es hijo de Zacarías, que es sacerdote, y hijo también de Santa Isabel, que nos dice San Lucas es descendiente de Aarón. Tanto Aarón como su hermano Moisés son levitas. Pero además él mismo indica que va a venir Jesús y que será otro bautismo. Él os bautizará con Espíritu Santo, versículo 8. Y esto se hace evidente, por ejemplo, en el relato del evangelista San Juan, donde nos dice que los discípulos de Juan el Bautista iban a pasarse a Jesús, y cuando dice Juan el Bautista, es preciso que crezca él y que disminuya yo. Claro, como nos dice la carta a los hebreos, es que el día de Yom Kippur, donde se producía la expiación de los pecados del pueblo, pues no servía porque cada año había que hacer un sacrificio y eso no quitaba los pecados. Y la peculiaridad de Juan el Bautista es que la gente confesaba sus pecados, lo cual también iba a ser precedente para la práctica cristiana de la confesión. Y hubo muchos discípulos de Juan y que practicaron además este bautismo de conversión. Por ejemplo, en el capítulo 18, al final del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles y al principio del 19, vemos que Apolo, ese gran predicador, solamente conocía el bautismo de Juan, y los discípulos de Juan estaban en Éfeso y decían que no habían oído hablar de ningún Espíritu Santo. Y es que esto es necesario porque, por ejemplo, cuando Felipe va a predicar y a bautizar en Samaria, luego tienen que ir los apóstoles a imponer las manos para que los bautizados reciban el Espíritu Santo. Porque la diferencia es que en el bautismo de Jesús vamos a ver al Espíritu Santo descender. Esa será la diferencia con ese bautismo de conversión de Juan. Y esto, por ejemplo, San Pablo, en una fecha muy temprana, lo tiene muy claro. Hechos 19:4, Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Pues eso, para esta Navidad, revivir la gracia recibida en el bautismo y no solamente la conversión, sino el perdón de los pecados, acudir al sacramento de la reconciliación. Nada más. Que la Biblia te acompañe.